Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción: César Abuaid. Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores. Fíjense que es raro, por lo menos lo que a mí me ocurre. En medio de tanta desgracia, porque esa es la verdad, que estamos comunicando semana a semana debido a la ocupación israelí, genocida, criminal, infanticida, que viola todo lo que uno pueda pensar del derecho internacional, es muy doloroso, pero a la vez siento que uno está llegando con un espacio que trata de llevar un poquito de decencia, y que la gente que nos escucha en Chile y el mundo precisamente está en esa línea. Gente bondadosa, gente buena, es gente que quiere construir en el colectivo un mundo mejor. Como la gente, por ejemplo, que colaboró profundamente en una rifa que estuvimos promocionando aquí en Palestina por siempre, para familias que han llegado de Palestina ocupada, concretamente de Gaza, para, tantas necesidades que tienen. Me llegó la información, dice Ñuñoa por Palestina, que fue el grupo que organizó esta rifa. Atentos este domingo, hoy domingo 9 de agosto, quienes compraron números de la gran rifa solidaria, estaremos transmitiendo en vivo el sorteo de los 33 premios a través de la cuenta de Instagram. ¿Cuál es? Transmisión en directo por Instagram, @Ñuñoa_X Palestina, @Ñuñoa_X Palestina. Hoy entonces es esta transmisión, domingo 9 de agosto a las 6 de la tarde. Una vez más, muchísimas gracias por haber colaborado, tener este gesto tan humano. ¿Quiénes hacen posible Palestina por siempre? Comercial Pío Nono. pionono.cl encuentra tu sucursal más cercana. Venta de neumáticos, están todos: Continental, Michelin, Pirelli, cambio de aceite, revisión de frenos, baterías, alineación, balanceo. Encuentra tu sucursal más cercana en comercialpionono.cl. Terráqueo Restaurant, comida internacional en el Volcán 17.647 en el sector de Guayacán, camino al Cajón del Maipo. Si vienes de Santiago, a 5 minutos de la plaza de San José de Maipo, está toda la comida internacional en un lugar maravilloso como este Terráqueo Restaurant. Y hoy domingo hasta las 4 de la tarde te espera el Rincón Árabe. Juan Enrique Concha 55, a una cuadra de la estación del Metro Chile-España. El Rincón Árabe nos abre el día lunes, de martes a domingo. Toda la comida árabe en el Rincón Árabe. A una cuadra del Metro Chile-España, todo para servirse, todo para llevar. Israel, en esta brutalidad que lleva a cabo con el pueblo palestino, no tiene límites. Fíjense que ahora están sacando escombros de la franja de Gaza, están retirando escombros con vidas humanas, pero no porque quieran limpiar Gaza y volver a construir Palestina ni nada por el estilo. Es para no dejar huellas. Para no dejar huellas. En los escombros se llevan miles de seres humanos que están sepultados, ¿no es cierto? Para no dejar huellas del genocidio que están cometiendo en Palestina. Están sacando todos los días, ¿no es cierto?, escombros de Palestina para ese fin. No dejar huellas, borrar todo tipo de dato que los pueda incriminar respecto al genocidio. Es atroz. Pero Palestina no agacha la cabeza, en el fondo. Palestina sigue resistiendo. Y es el caso, digo, de un libro de Loma Ediciones que se llama, escuchen bien, Nos rehusamos a ser borrados, escrito por estudiantes de la Franja de Gaza en Palestina ocupada. Es un libro publicado aquí en Chile por LOM Ediciones y que tuvo entre sus traductores a Miguel Cárcamo, que conversa en Palestina por siempre. Un saludo al programa Palestina por siempre. Yo soy Miguel Carmona, soy profesor del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Universidad de Chile, y también fui traductor dentro del proyecto de traducción de este libro Nos rehusamos a ser borrados, que es un texto que consiste en una recolección de distintos poemas y reflexiones de estudiantes de Gaza, ¿ya? Yo hice parte de este proyecto de traducción a través de mi vinculación con los editores del libro. Entonces, estos dos editores del libro, que son Zahid Pranjol y Jacob Norris, son profesores de la Universidad de Sussex. Y a partir del genocidio en Gaza, por parte de las fuerzas israelíes, ellos tuvieron como proyecto
hacer clases a los estudiantes de Gaza que habían visto destruidas sus universidades y lugares de estudio en general. Entonces, le hicieron como parte, o sea, como desde la Universidad de Safed se le hicieron seguimiento, se le permitió hacer seguimiento de sus estudios, sobre todo de medicina y de lengua inglesa, y a través de este periodo de enseñanza en el fondo y de vinculación con los estudiantes de Gaza, estos profesores en el fondo vieron que había una calidad como poética en estos estudiantes, una calidad literaria y una necesidad como de escribir su experiencia, que daban como para armar un libro. O sea, pero mucho de los textos que están acá de los estudiantes de Gaza, me imagino que desgraciadamente muchos deben estar fallecidos, asesinados, ¿o no? Ellos mismos, hasta donde tengo entendido, o sea, yo no he recibido noticia del fallecimiento de algunos de ellos, pero es posible que hasta esta altura sí, ¿ya? Porque los escritos que se recoge para este libro nos rehusamos a ser borrados, que es publicado por Lome Ediciones en nuestro país. ¿Son escritos de cuándo a cuándo? Sí, son escritos principalmente durante el año 2024. ¿ya? Perfecto, o sea, es posible, digamos. Es posible es totalmente posible. Ya, y de hecho la misma experiencia que ellos describen en sus textos son escritos cercanos a la muerte, digamos. ¿ya? Miguel, dime una cosa, ¿cómo se hace? Tú eres uno de los traductores de este libro, que es una antología de resiliencia, duelo e inquebrantable esperanza de estudiantes universitarios de Gaza. Así dice la portada de Nos rehusamos a ser borrados. Tú eres uno de los traductores. ¿Quiénes son los otros traductores? ¿En qué lengua? ¿Y qué implica este proceso de traducción, por lo menos en tu experiencia? Sí, mira, el texto fue originalmente escrito en inglés. ¿ya? Los mismos estudiantes de Gaza armaron este libro en inglés, justamente con el objetivo de que sea difundido lo más ampliamente posible. Entonces, por lo mismo, la traducción es desde el inglés. Y el equipo de traducción que se armó es un equipo bien amplio. No tengo todos los nombres en la punta de la lengua, digamos, pero están dentro de la descripción del libro en la página del LOM y dentro del mismo libro. O sea, no los nombro por miedo a dejar a alguien fuera, por si acaso. Sí. Pero son gente de distintos lados de Latinoamérica y de España, ¿ya? Todos vinculados obviamente afectivamente con la causa palestina, con ganas de aportar. Y esos textos que fueron traducidos por este equipo de traducción fueron realizados por Afshin Irani y yo, ya que justamente fuimos los que escribimos el prólogo a la traducción al español dentro de este libro. ¿Y es un libro que está publicado hoy día en qué lugares del mundo? La primera edición, que es la edición en inglés, fue editada por Daraja Press en el Reino Unido, pero hay actualmente también una traducción que va a salir publicada en España, otra en francés en Francia, y probablemente también salga una edición en portugués. Perfecto. Y esta es la traducción, digamos, para América Latina o por lo menos para Chile y Argentina. Dialogamos con el profesor del Centro de Estudios Árabes, Eugenio Chaguán, de la Universidad de Chile, Miguel Carmona, que ha sido uno de los traductores de este libro, que se llama, de la colección Memorias de Lome Ediciones, Nos rehusamos a ser borrados, escrito de estudiantes universitarios en Gaza en el año 2024. ¿En qué consiste una traducción? Porque hasta el día de hoy, por ejemplo, uno ve nuevas traducciones de Shakespeare. Traducciones, no es, me imagino, decir que pencil es lápiz solamente. ¿Qué otras cosas? ¿Por qué vale una traducción más que otra? ¿O se considera una traducción más que otra muchas veces? Cuéntanos de ese proceso creativo, estimado Miguel. Sí, claro. Bueno, se ocuparon varios criterios en el caso de la traducción. Obviamente, en el caso de las reflexiones quizá era un poco más fácil de traducir, en el sentido en que hay que privilegiar sobre todo el mensaje. Y yo creo que en este caso que son poemas que en el fondo intentan mostrar una experiencia, ¿no es cierto? Nos centramos harto en
esforzarnos por mantener la experiencia descrita para un escritor latino. Ya ese fue como un compromiso en el fondo que teníamos, yo creo, todos los traductores del libro. En el caso de los poemas, eso, bueno, es un poco más complicado, pero también se intentó mantener parte del ritmo de la escritura, ¿no es cierto? Sobre todo pensando que hay cosas del ritmo que también hacen parte de la experiencia, como es, ¿no es cierto?, versos cortados, o como que en el fondo también revelan una experiencia como interrumpida, ¿no es cierto?, y que hacen parte de la experiencia de estos estudiantes en general. Y entonces intentamos ser respetuosos, ¿no es cierto?, de esa experiencia, que obviamente nosotros los traductores no hemos vivido nada tan traumático como podrían haber vivido estos estudiantes, ¿no es cierto?, pero intentamos ser respetuosos con esas experiencias que ellos están describiendo. ¿Y de qué manera se...? Aspecto, sí. Y otro aspecto que es muy importante también en la traducción es que como son estudiantes, digamos, estos estudiantes al momento de la escritura tienen entre 18 y 22 años, ¿ya? Y no son como políticos, por decirlo así, no son gente que tenga como intereses como partidistas exacerbados, ¿ya? Entonces, en sus vivencias mismas aparece, por decirlo así, la cuestión de Palestina, ¿no es cierto?, como nación, la sobrevivencia a un régimen colonial, todo eso, pero todo desde un punto de vista que es como de la experiencia de un estudiante de Gaza. Y entonces, algunos obviamente son más críticos que otros de las autoridades palestinas o del resto del mundo árabe, o incluso más o menos, o sea, obviamente todos son críticos, ¿no es cierto?, del colonialismo israelí, pero por lo mismo intentamos como mantener viva y un poco como dejar tal cual esas críticas o esos apoyos que surgen como en relación con este mundo de la política o un mundo de la resistencia. Mira, abro el libro que se llama, reitero, Nos rehusamos a ser borrados. Estamos dialogando en Palestina por siempre con uno de sus traductores, Miguel Carmona, además profesor del Centro de Estudios Árabes. Página 66, dice así, me voy a permitir leer Los sueños bajo escombros, de Aya Khaled Al-Yurani. Hola, me llamo Aya Khaled Al-Yurani, tengo 19 años y vivo en Gaza, Palestina. Estudio inglés en la Universidad de Al-Zahar. La guerra ha puesto mi vida de cabeza. He perdido a 3 de mis hermanos y a sus inocentes hijos. Sus cuerpos fueron destrozados y ni siquiera pudimos darle sepultura. El dolor de esa pérdida me acompañará por siempre. Antes de la guerra soñaba con viajar, aprender y cultivar mi talento en el dibujo y la traducción. Vivía en un hogar lleno de belleza y paz. Ahora no tengo casa ni seguridad y muchas veces ni siquiera alimento para comer. Mis sueños quedaron sepultados bajo los escombros. Vivo cada día con el miedo de no saber si tendré un mañana. A pesar de esto, sigo soñando con un mejor futuro. En Gaza nosotros amamos la vida. No somos solo titulares en las noticias, somos estudiantes, artistas, familias. Merecemos vivir en paz. Echo de menos las cosas más sencillas. La risa, la seguridad, la esperanza. A pesar de todas las pérdidas, sigo amando Gaza, sigo aferrándome a mi identidad palestina. Esta guerra me lo arrebató todo, pero no mi voluntad y esperanza de vivir. Lo único que quiero es vivir sin miedo y un día alcanzar los sueños que alguna vez guardé tan cerca de mi corazón. Qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte, qué fuerte. Me imagino que para ustedes debe ser tremendo estar haciendo la traducción de estas cosas que son tan hondas a nivel humano. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que, bueno, yo en general me dedico a la traducción, pero la traducción de este texto para mí fue muy importante pero también una tarea bien sentida, bien emotiva, digamos, quizá a diferencia de otros textos que uno le toca traducir como traductor, ¿no es cierto? Y por lo mismo eso creo que es lo que más recomiendo de su lectura, porque claro, justamente en ese poema muy impresionante, el que acabo de leer, yo creo que ahí se ve una cuestión muy que uno no alcanza a dimensionar en el caso del genocidio, que en el fondo se trata de gente
con proyectos de vida, digamos, con una cierta cotidianidad, con una cierta ganas de vivir en el fondo, que fueron totalmente interrumpidas y que al mismo tiempo siguen resistiendo a pesar de eso. Y entonces también eso sirve, por una parte, para que nosotros tengamos acceso a esas personas, porque claro, la gracia de traducir este tipo de texto es que nosotros nos esforzamos por mostrar al mundo hispanohablante, ¿no es cierto?, qué están diciendo estas personas, y no intentamos hablar por ellos, ¿ya? Y eso nos parece como muy importante como traductores, en el fondo, que sucede. Qué gráfica la portada, una mujer en medio de la destrucción con un libro. Sí. Miguel, ¿qué haces tú dentro del Centro de Estudios Árabes? ¿Clases de qué? Yo lo que más enseño es lengua árabe, ¿ya? Pero soy filósofo de formación, entonces por lo tanto hago clases también de filosofía árabe y filosofía de otro tipo. ¿Qué tiene la filosofía árabe? Por lo menos la que tú impartes. Yo lo que imparto filosofía árabe, sobre todo filosofía del siglo X, ¿ya? Así que no tiene tanto que ver con esto, pero en el fondo, sobre todo filósofos como Al-Farabi, o filósofos que allí podríamos llamar de la edad de oro de la intelectual árabe clásica. Justamente en un periodo en donde Europa, ¿no es cierto?, no estaba pasando por su mejor momento, y es como el momento de esplendor del mundo árabe, ¿no es cierto? De la identidad, perdona Miguel, de la identidad, de la cultura palestina dentro del mundo árabe, ¿qué destacarías tú? Bueno, a ver, lo que me parece siempre interesante de la identidad palestina o de la resistencia palestina dentro del mundo árabe es que de algún modo es algo que atraviesa todo el mundo árabe, ¿ya? En el fondo, la preocupación por Palestina es algo que se puede ver en todos los pueblos del mundo árabe, y eso es como algo como que me parece muy destacable en general. Además, quizá podríamos agregar, yo creo, algo que sí tiene vinculación con el libro que estamos presentando, ¿no es cierto?, que es este afán por cultivarse, ¿ya? Las ganas de estudiar, y ni siquiera como puede detener un genocidio. Me parece un aspecto como muy admirable del pueblo palestino, que se ve tanto en Gaza como en el resto de la Palestina ocupada. Sobre todo la potencia ocupante de Palestina, el Estado genocida israelí, ha tratado de mostrar a las palestinas y a los palestinos a través de declaraciones de sus altos dirigentes como simplemente como animales, como seres que son primitivos, ¿no es cierto? Y parece que la experiencia dice otra cosa. O sea, no, la experiencia dice todo lo contrario. En el fondo es un pueblo muy educado, es un pueblo que no solamente es muy educado, sino que también tiene muchos anhelos de educarse, de formarse, y de ser en ese sentido como enriquecedores para el propio pueblo. Y es una cuestión que yo creo que se puede ver en el pueblo palestino y resulta como admirable. Bueno, resumiendo este libro, que hemos conversado con uno de sus traductores, Miguel Carmona, voy a la contraportada, que dice en 3 líneas, que yo creo que está bien clara la definición: con desgarro, con dolor, pero sobre todo con enorme dignidad, porfía y convicción, un grupo de estudiantes de Gaza nos hace sentir y escuchar su voz urgente y afirmativa en una frase valiente e inquebrantable: nos rehusamos a ser borrados. Eso es, en definitiva, este libro que está a la venta, Lome Ediciones, en todas las librerías de la colección Memorias. Muchas gracias, reitero, a Miguel Carmona, además de traductor, profesor del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Un gran abrazo, querido Miguel, y muchas gracias por tus minutos con Palestina por Siempre, este espacio que se rige por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Muchas gracias a ustedes y saludos de nuevo al programa. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura, la actualidad y los derechos fundamentales en Palestina. La crónica del día de hoy lleva por título Esperanza.
El horror y la violencia que inundan las noticias sobre Palestina funcionan como una venda que, muchas veces, nos impide mirar algo distinto. La muerte y la barbarie son las caras más visibles del mal llamado conflicto y nos muestran día tras día que la deshumanización parece no conocer límites. Pensar que ya hemos visto lo peor es una certeza que se derrumba con rapidez, igual que los edificios y las aldeas palestinas. Sin embargo, estamos aquí para abrazarnos a través de la palabra, para buscar consuelo en las letras cuando todo parece perdido. Cuando un niño recoge los restos de otro niño del suelo de un hospital, o cuando en el interior de la ropa de un bebé apenas quedan fragmentos de un cuerpo convertido en una argamasa de huesos fundidos. Las palabras parecen insuficientes para nombrar tanto dolor. El corazón quiere escapar por la garganta. Las venas se tensan como nudos ciegos. Los ojos ya no saben cuánto sufrimiento pueden soportar. Perdón si hoy le amargo el café. Perdón si estas palabras remueven sus fibras más profundas. Tal vez sea yo quien también busca un abrazo, un hombro donde descansar el alma. Pero el corazón decide quedarse en su sitio cuando descubre, por ejemplo, a un hombre que en medio de toda esta devastación construye una pequeña sala para que los niños jueguen, salten sobre camas elásticas, se pinten el rostro como animales o superhéroes y por un instante vuelvan a ser simplemente niños. En un lugar donde ya no existen parques abiertos y donde resulta más fácil encontrar un dron vigilando que la sombra de un árbol, ese gesto se convierte en un acto de resistencia y de esperanza. Quizás son historias como esa las que nos permiten seguir creyendo que la humanidad aún respira. Desde esta plataforma, sabiendo que muchas personas esperan esta sección y atesoran mis palabras, quiero hacer un llamado a la reflexión y a la acción. Por un momento, imaginemos que esos niños fueran nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros vecinos. Esto no tiene que ver con una nacionalidad, con una frontera ni con una religión, ni siquiera con una posición geopolítica. Tiene que ver con humanidad. La indiferencia nunca es neutral. El silencio suele favorecer a quienes ejercen la opresión. Por esos niños y niñas, por quienes aún esperan un mañana, no dejemos de hablar de Palestina. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana siempre, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor y activista Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Espacio que se rige por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos desde la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre. Junto a nosotros, Comercial Pío Nono. Todo para tu vehículo en pionono.cl. Encuentra tu sucursal más cercana en pionono.cl. Alineación, balanceo, todas las marcas de neumáticos están en Comercial Pío Nono. Si vas al Cajón del Maipo, Terráqueo Restaurant. Comida internacional en Terráqueo Restaurant a 5 minutos, viniendo de Santiago, de la Plaza de San José. Y hoy domingo hasta las 16 horas, El Rincón Árabe en la comuna de Ñuñoa. Juan Enrique Concha 55, a una cuadra del metro Chile, España. Ahí está El Rincón Árabe, que el día lunes no abre, acuérdense, de martes a domingo. www.elrinconarabe.cl si quieren hacer alguna consulta. Vamos a ir a Palestina, a nuestra querida Palestina, a Palestina ocupada. El análisis de nuestro corresponsal Javier Abueid. Buenos días. Todos los días por la mañana uno se levanta aquí en Palestina con las listas de las aldeas donde ingresaron colonos israelíes, cuántos fueron los palestinos detenidos por las fuerzas de ocupación, cuáles son sus nombres, porque muchas veces puede suceder de que sean gente del propio barrio donde uno vive, así como también cuáles fueron los ataques del ejército israelí, incluyendo, por ejemplo, si es que hubo algún bombardeo en Gaza o no. Sumado a eso, hay que ver cuáles son los puestos de control que están abiertos, cuáles son los puestos de control que están cerrados, cuál es la circulación vehicular en ellos, así como también, si uno va a viajar, la situación del puente Allenby, que Israel restringe constantemente
para los palestinos y que es el único punto de contacto para la población palestina que vive en Cisjordania ocupada con el resto del mundo, por cuanto el aeropuerto de Calandia, que también se conocía como el Aeropuerto Internacional de Jerusalén, fue cerrado por Israel luego de la ocupación, así como no se permite que los palestinos podamos utilizar el aeropuerto de Led, que ahora se llama Ben Gurion, de Tel Aviv, así como, de otra perspectiva, el aeropuerto de Gaza fue completamente destruido en el año 2001. Es decir, esa más o menos una situación para ver qué es lo primero que uno hace aquí por la mañana. ¿Por qué? Porque los ataques en Cisjordania continúan subiendo. ¿Y por qué? Porque, como explicábamos en programas anteriores, la situación sobre el terreno va a continuar empeorando a medida que se acercan las elecciones israelíes. Parte de la campaña electoral de gente como Benjamín Netanyahu es atacar más y más a los palestinos y gente de su coalición de gobierno, particularmente Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, que son generalmente sindicados como los grandes culpables del extremismo en Israel, a pesar de que ellos simplemente implementan en su gran mayoría política de Estado. Ellos también están impulsando a través de sus propios círculos, ya sea armar a colonos israelíes, provocar la impunidad para los colonos, así como también impulsar la anexión de territorio ocupado, tomar más y más casas, como por ejemplo ocurrió esta semana en el campo de refugiados de Calandia, una operación del ejército israelí de más de 4 días, donde más de 50 palestinos fueron heridos y varias casas palestinas fueron demolidas. Eso es un poco la situación. Claro, cuando se habla de Calandia, que mucha gente puede no conocer obviamente, pero Calandia es el paso entre Ramallah y Jerusalén, o en otras palabras, de todo el norte de Cisjordania y Jerusalén. No es que uno pueda ingresar libremente en Jerusalén, pero que no tengan permisos para poder hacerlo, incluyendo, por ejemplo, médicos que van a los hospitales palestinos en Jerusalén, así como enfermos. Cuando hay operaciones del ejército israelí ahí es prácticamente imposible poder cruzar a Jerusalén. Se ha abierto también durante las últimas semanas nuevamente la situación humanitaria en los puestos de control israelíes, es decir, acá han habido ya varios casos de mujeres que han sido forzadas a dar a luz en puestos de control israelíes por cuanto no se les permite llegar a los hospitales. Eso es algo de lo que no se escuchaba con tanta masividad de la segunda intifada, pero es algo que en estos momentos se sigue llevando a cabo aquí en Cisjordania ocupada. La situación en Gaza continúa de la misma forma, es decir, no se está implementando realmente el acuerdo de alto el fuego, incluyendo el desarme de Hamas y la retirada de Israel desde ese lugar. La situación evidentemente que continúa siendo compleja para muchos en la comunidad internacional que pueden eventualmente hacer algo para cambiar la situación sobre el terreno. El hecho de que Estados Unidos se mantenga en una situación tensa con Irán también influye, así como obviamente la situación en el Líbano. Regionalmente también se ha entendido que Israel pretende al parecer quedarse en tierras en el sur de Siria, por encima de las que ya había ocupado en 1967 las alturas del Golán, así como también el caso de lo que está sucediendo hoy el día en el sur del Líbano, donde si bien es cierto en teoría habría un acuerdo entre el Líbano e Israel, sobre la práctica los ataques israelíes en el Líbano continúan. Esa es un poco la forma que Israel tiene para negociar y cómo ha continuado haciendo durante bastante tiempo, es decir, imponiendo sus términos por la fuerza, independiente de que el gran mediador acá, Estados Unidos, esté completamente en el lado de Israel. Y uno puede a lo mejor decir que existen ciertos problemas o fisuras en la relación entre el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero en la práctica Benjamín Netanyahu ha podido hacer absolutamente lo que ha querido, independiente del anuncio de alto el fuego en Gaza, donde existimos. Desde que se anunció el alto el fuego a comienzos de este año, más de 1.200 palestinos han sido asesinados por Israel. Eso, si fuese al revés, nadie hablaría de la existencia de un alto el fuego, probablemente ni siquiera habrían posibilidades de poder llevar a cabo cualquier serie de negociaciones. Israel simplemente tendría una luz verde para atacar, como fue el caso, por ejemplo, después del 7 de octubre. Ahora, el 7 de octubre, refiriéndome a los ataques de Hamas con frente a Israel en el año 2023. Ahora, hay que entender de que la situación es bastante más allá del 7 de octubre, bastante más allá de la política del gobierno israelí hoy, porque es política de Estado la que se lleva a cabo desde 1948, pero particularmente desde 1967. Lo que se ha buscado acá constantemente es que el pueblo palestino no puede ejercer su derecho a la autodeterminación. Es así como se debe entender toda esta política. Y el pueblo palestino, digamos, en la debilidad que se tiene, el ser un pueblo bajo ocupación, enfrentando a una potencia nuclear, como es el caso de Israel, busca en los organismos internacionales una forma de poder no solamente protegerse, garantizar algo de justicia, sino que también poder balancear algo más su posición en situación, por ejemplo, de que en algún momento puedan haber negociaciones. Esa es una realidad
clara que sirve a todos los países del mundo quienes aspiran a que exista en la comunidad internacional la idea de una comunidad internacional basada en el derecho, el Estado de Derecho, pero a nivel internacional. Eso es algo que la administración del presidente Donald Trump ha estado completamente en contra, así como también, en este caso, también Israel. Por ende, uno se puede preguntar, por ejemplo, cuando un país como Chile se retira del movimiento de países no alineados, entender a quién beneficia esto. Países no alineados es un movimiento que por más de medio siglo ha apoyado constantemente el derecho internacional. Entonces, el mensaje de salirse de ese movimiento es básicamente, bueno, ya estoy alineado. ¿Alineado con quién? En este caso, con Estados Unidos e Israel. El embajador de Israel en Chile salió en sus redes sociales a celebrar esta decisión de Chile, que es una decisión por lo demás interna. El embajador de Israel no tiene ni siquiera que meterse en esto, pero el embajador de Israel se le ha permitido insultar abiertamente a exministros, exembajadores, parlamentarios, activistas de derechos humanos, incluso al Club Deportivo Palestino, sin tener ninguna reprimenda por parte de la Cancillería chilena por violar la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Esa es una situación abierta que lleva a cabo el embajador de Israel, que nadie absolutamente le dice absolutamente nada. Y él sigue constantemente actuando como un troll, no como un embajador sobre el terreno. Eso es lo que demuestra una vez más que la Cancillería chilena bajo José Antonio Kast es la Cancillería probablemente más débil de la historia de Chile. Algunos pueden a lo mejor argumentar que Roberto Ampuero, el canciller de Sebastián Piñera, actual embajador en la ONU, era más débil que lo que se tiene hoy en día. Pero lo concreto es que acá hay un proceso de sobreideologización de la política exterior chilena que no tiene que ver con los intereses de Chile. Personalmente, cuando yo representé a Palestina de forma oficial, yo no emitía comentarios sobre política chilena. Sin embargo, ahora que ya no represento a Palestina formalmente, puedo eventualmente dar ciertos comentarios y entender desde esa perspectiva de que Chile no solamente se ha convertido en un cómplice de Israel, sino que le ha dado luz verde para hacer absolutamente lo que quiere en cuanto a su relación. Por ejemplo, esta semana el embajador Gabriel Saliasnik, que representa a Chile frente a Israel, presentó sus cartas credenciales frente a Isaac Herzog, el presidente de Israel. Isaac Herzog, que recordemos, está nombrado en el caso de la Corte Penal Internacional por la Corte Internacional de Justicia, por genocidio, por cuanto fue uno de los primeros líderes israelíes que señaló que en Gaza no hay civiles inocentes, dando luz verde para el genocidio que se está llevando a cabo. En el contexto de esa reunión entre Saliasnik y Herzog, Gabriel Saliasnik establece de que habla de la cercanía entre el pueblo de Chile y el pueblo judío. Graso error. No porque no debe existir esa cercanía, no porque en Chile no se debe conocer el pueblo judío, no porque no se debe combatir toda la forma de antisemitismo y entender una cultura que por lo demás hay miles de chilenos que son judíos y que por ende también se deben representar. Sin embargo, Gabriel Saliasnik no es ni rabino, ni sacerdote, ni pastor, ni imán, ni nada por el estilo. Él es el embajador de Chile frente a Israel. Es un puesto político frente a una posición política. Reconocer que Israel es el Estado de los judíos y no ha sido un Estado político reconocido en la ONU, por ejemplo, pasa a llevar los derechos de más de un 20% de la población de Israel que son sobrevivientes de la Nakba de 1948, cristianos y musulmanes, ciudadanos palestinos, que algunos les llaman árabes israelíes. Así también Saliasnik señaló que él era un orgulloso sionista. Claro. Él puede ser un orgulloso sionista en su foro interno, a pesar de que el término sionista no es un término neutral. Él no puede ser un orgulloso sionista siendo embajador de Chile. La existencia de la comunidad palestina en Chile es en directa relación con la limpieza étnica de Palestina propagada por el movimiento sionista. Uno podrá argumentar después filosóficamente qué es lo que significa el sionismo, y algunos dirán que simplemente es quienes apuntan al derecho de los judíos a tener su propio Estado. Pero ni siquiera todos los judíos están a favor de eso. Independientemente de esa discusión que se pueda llevar a cabo, lo cierto es que Israel es un Estado político, y reivindicar el sionismo no es representar los intereses de Chile. ¿Se imagina qué hubiese pasado si es que el ex embajador de Chile, del presidente Gabriel Boric en España, hubiese llegado a presentar sus cartas credenciales diciendo, mire, yo soy un orgulloso socialista? Deja de representar a todos los chilenos, a pesar de que el gobierno de España era socialista. Por ende, acá lo que se está viviendo es una sobreideologización de la política exterior de Chile, en la cual evidentemente quienes van a salir más perjudicados no solamente son las instituciones de Chile, por cuanto la Cancillería chilena hoy en día está siendo completamente mermada, sino que también en la posición de Chile frente al mundo y los propios intereses chilenos. Cuando el asesor en asuntos internacionales del presidente José Antonio Kast fue asesor del embajador de Israel
en Chile durante el tiempo del genocidio, es decir, estuvo haciendo lobby en favor de justificar las masacres de civiles que se estaban llevando a cabo en Gaza. Él no renunció a su cargo debido al genocidio que se estaba llevando a cabo. Si esa es la situación, esa es la cosmovisión del gobierno de Chile en su política exterior, bueno, habrá que entender de que en este momento el gobierno de Chile se encuentra en el costado opuesto del derecho internacional, del sistema internacional basado en las reglas y particularmente en el lado opuesto de los derechos del pueblo palestino. Y eso debería ser una luz de alerta para bastantes personas que votaron por José Antonio Kast. Desde Pechana, Palestina Ocupada, fue el informe para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Apuaid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre. Palestina por siempre en la Radio Universidad de Chile. Recuerden que nos pueden seguir también en nuestro canal de YouTube, Palestina por siempre, y en nuestra plataforma Spotify. Aquí en la radio, el domingo a las 9 de la mañana, 102.5 y radio.uchile.cl. Hay un evento por Palestina, la gente es solidaria, nos gusta eso. Un evento de danza que se va a convertir en toda una fiesta por Palestina el día 22 de agosto, si no me equivoco, sábado 22 de agosto. Esta es la invitación para que todas y todos estemos presentes el 22 de agosto en la Comuna de Independencia por Palestina. Hola, auditores y auditoras de Palestina por Siempre. Aquí les habla Miramen Nahar, una de las fundadoras del colectivo Danza por Palestina. Y les hablo para invitarlos e invitarlas cordialmente a un evento que vamos a hacer por Palestina, un evento solidario, el 22 de agosto a las 5 de la tarde en Casa Memoria Independencia, que queda en Independencia Residencial 481. Es un evento donde habrá una gran variedad de danzas, tanto danzas típicas, danzas fusiones, todo por Palestina. Va a haber música en vivo y algunas otras sorpresas más. El espacio es solidario porque vamos a tener negocios que cada uno de ellos va a ayudar a familias que viven en Gaza, a organizaciones que están ayudando a la reconstrucción de Gaza o también a la reactivación económica de Palestina ocupada. Así que los espero y cordialmente invitados a todos, y les cuento una muy buena noticia: como este es un evento solidario, la entrada es gratuita. Las donaciones se hacen a través de sus compras en los negocios solidarios que van a estar en ese día en el evento. Les reitero entonces que los esperamos este sábado 22 de agosto a las 5 de la tarde en Casa Memoria Independencia, ubicada en Independencia Residencial 481, para el evento solidario por Palestina. Recuerden, entrada gratuita, así que nos vemos. Netanyahu coronel, en tu torre de Babel, pintarte un retrato fiel, si eres más feo que cruel, tan corrupto como ruin. Palestina es tu botín, que no vales ni un chelín. Genocida Benjamín, de tu estirpe eres el coco. Salomón siente sofoco, Albert no entiende ni un poco, ni Sigmund cura este loco. Tus colmillos de mastín brillan de color carmín, que la sangre es tu festín. Genocida Benjamín. Los campos de Cisjordania vas mordiendo con insania, masacras la tierra irania. ¿No aprendiste de Alemania? Se alzará el mundo en motín contra ti, tu Sanedrín. Encendiste un polvorín. Genocida Benjamín, huele a muerte tu bocaza. ¿Quién te pondrá la mordaza? Que tu apodo es amenaza.
al fin le llega a su San Martín, tú prepara el botiquín. Genocida Benjamín, genocida Benjamín, genocida Benjamín. Mucha atención con el comentario de este domingo de Eduardo Afura, que está en nuestro espacio de Derechos Humanos. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Es un gusto estar nuevamente aquí en Palestina por siempre, junto a ustedes. Esta semana se cumplieron 81 años desde que la tecnología desarrollada en los laboratorios de California fuera utilizada para borrar del mapa las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, volatilizando decenas de miles de vidas en un instante. Hoy, a pocas millas de ese mismo lugar, en Silicon Valley, se continúan diseñando las herramientas de la devastación contemporánea. Ya no solo bombas atómicas, sino sistemas de localización mediante inteligencia artificial, servidores en la nube y plataformas masivas de datos. Las mismas coordenadas, la misma pulsión colonial, pudiéramos decir, y tal vez la misma impunidad corporativa. Por eso resulta tan significativo que en el marco de esta conmemoración histórica, Vahid Razavi, y recordemos por favor este nombre, un activista, escritor y exfuncionario de Amazon Web Service, esté lanzando su libro La falta de ética en las grandes empresas tecnológicas. Es la obra de alguien que ha conocido por dentro a la industria y es además una obra financiada íntegramente con recursos propios y disponible, escuchen por favor, de forma gratuita en español e inglés. Una obra que denuncia cómo corporaciones tales como Amazon, Google, Microsoft, Oracle o Palantir se han convertido en la verdadera infraestructura logística del genocidio en Gaza y de la ocupación en Palestina. Así es que para Razavi documentar esta complicidad es un deber ético al que dedica sus extraordinarios talentos. El mayor valor de este trabajo radica en que destruye, en primer lugar, el mito de la neutralidad tecnológica, ¿verdad? Con datos concretos y análisis de contratos, Razavi demuestra que no estamos ante meros avances técnicos. Cuando un algoritmo, pensémoslo, ¿verdad?, determina un objetivo de bombardeo, cuando un servidor almacena inteligencia militar o cuando el reconocimiento facial vigila el paso diario de las familias palestinas, estamos frente a herramientas de control y exterminio puestas al servicio del colonialismo. Por eso el autor va más allá de la sola declaración y exige responsabilidades penales para que estos ejecutivos rindan cuentas ante tribunales internacionales. Esta es una denuncia que se suma, en el caso de Vahid Razavi, a toda una estrategia de acción, pudiéramos decir, que incluye además el extraordinario documental Forever Peace Now, Paz para siempre ahora, que fue presentado hace algunos meses en su lanzamiento en el Museo de la Memoria acá en Santiago de Chile, pero que además ha recorrido ahora junto con su autor, ¿verdad?, diversos países. Ha estado en España, ha estado en Turquía, ha estado en Armenia y de la mano de Amnistía Internacional en muchos de estos casos. También a esta interesante labor como escritor y como documentalista, Vahid Razavi agrega el registro en una plataforma denominada Parents' Plea, las súplicas paternas, ¿verdad?, que le devuelve el rostro y la historia humana a las cifras de la guerra y de los genocidios. Está llevando allí el registro de casos de violaciones a los derechos humanos y de crímenes de guerra, pero además una campaña global de firmas para llevar a los responsables corporativos ante la justicia. Una persona verdaderamente extraordinaria, Vahid Razavi, y como sé que muchos de ustedes ya estarán diciendo, bueno, Eduardo, ¿y cómo acceder al libro, verdad? ¿Cómo ver este documental?
y por supuesto apoyar las campañas de Wahid Razavi, les voy a compartir mi Instagram, desde donde podrán descargar gratuitamente el libro, tanto en inglés como en español, La falta de ética en las grandes empresas tecnológicas, y acceder también desde allí a todo lo demás. Tomen nota, por favor, es muy breve, @eduasfura. Con ese dato, ¿verdad? Muy sencillo. He preferido también hacerlo así porque los links para remitir a los sitios de Wahid Razavi habrían sido unos deletreos interminables. Muy sencillamente, @eduasfura. Aprovechan también de seguirme en Instagram, que yo les agradeceré mucho y por supuesto que les responderé de la misma manera, ¿no? Llegados a este punto, también nos preguntaremos qué relación tiene este panorama con Chile. Bueno, déjenme contarles que hace poco tiempo se confirmó la reunión a puertas cerradas en el Palacio de la Moneda entre el presidente José Antonio Kast y Peter Thiel. ¿Quién es este señor? Magnate tecnológico y cofundador de Palantir, una de las firmas de vigilancia más cuestionadas del mundo. Un encuentro que incluyó también a figuras de la política local como Johannes Kaiser y José Piñera, y que, miren ustedes, solo se conoció gracias a solicitudes de transparencia parlamentaria impulsadas por el diputado Gonzalo Vinter. Frente a esto, el gobierno se escudó en que se trató de una cita protocolar sobre inteligencia artificial, sin actas ni registro público. Miren, por favor, sobre la gravedad de este hermetismo y sus implicancias para la soberanía, escucharemos precisamente a continuación al diputado Vinter. Se juntó Peter Thiel en el Palacio de la Moneda con el presidente Kast y no lo hicieron público, razón por la cual estamos oficiando a todos los ministerios para que nos sinceren si han tenido reuniones clandestinas con Peter Thiel, como la que tuvo el presidente Kast con Peter Thiel de manera clandestina, insisto. Esta reunión del presidente Kast con el empresario tecnológico estadounidense Peter Thiel en mayo, sí. Ustedes están impulsando un oficio. ¿Cuál es el meollo del asunto ahí? Peter Thiel es, yo no sé si el hombre más poderoso del mundo, es un magnate tecnológico alemán criado en Sudáfrica, en la Sudáfrica del apartheid, donde conoce a Elon Musk y fundan PayPal, y luego él es uno de los principales financistas de Facebook. Recuerden, Facebook, que es muy importante porque Facebook fue condenado por el uso de los datos, ¿cierto?, para fines distintos a los que los usuarios conocían. Y luego funda la empresa Palantir, que para que nos hagamos una idea, porque esto es bien complejo, es una empresa que a través de inteligencia artificial y procesamiento de datos logra generar sistemas de vigilancia, que son usados, por ejemplo, por la CIA y por el ejército de Israel para llevar a cabo el genocidio que está llevando en Gaza. ¿Qué necesita Peter Thiel para funcionar? 1, datos. ¿Quién tiene datos? Los estados tienen datos de manera centralizada. ¿Qué más necesita para hacer las armas que él quiere fabricar, que son armas que son autogobernadas por inteligencia artificial? Bueno, requiere litio para los drones, requiere cobre para cualquier sistema eléctrico, requiere agua para poder enfriar los centros de datos, requiere conexión con Asia. Recordemos que Donald Trump, a todo esto, Peter Thiel es el principal financista de J.D. Vance, que es nada más y nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos y es socio de Donald Trump. Y además necesitan tierras raras, que están extraordinariamente presentes en la comuna de Penco. Efectivamente, como escuchábamos decir al diputado Vinter en esta conversación con el periodista Álvaro Pazzi en el programa Palabras, Sacan Palabras de Radio Futuro, cuando estos actores como Peter Thiel desembarcan en la región, la verdad es que no traen neutralidad, traen modelos de control y vigilancia masiva. Así es que adquirir e implementar estas tecnologías, miren ustedes, de espaldas a la ciudadanía, compromete no solo nuestra soberanía digital, nuestros recursos naturales, sino que sitúa a Chile al margen del derecho internacional, al financiar herramientas de destrucción probadas en el sufrimiento y las vidas del pueblo palestino. Afortunadamente, aún hay millones de personas que, como Wahid Razavi, ¿verdad?, nos demuestran que la ética no solo se declara, sino que se ejerce. Y que la tecnología también puede ser un medio de educación e información.
Así es que les reitero, queridas amigas, queridos amigos, la invitación a descargar este libro, ¿verdad? La falta de ética en las grandes empresas tecnológicas. Una obra en la que, como les comentaba, Razavi ofrece una visión desde dentro de la industria, ¿verdad? Una industria que sacrificó la ética por contratos, construyendo la infraestructura de vigilancia, de datos, de inteligencia artificial, ahora implicada en la ocupación, la guerra y las atrocidades genocidas que vemos cometerse a diario en Palestina. La lección de Hiroshima y Nagasaki, junto con la dignidad y resistencia del pueblo palestino, nos exigen mantenernos más unidos que nunca, con esperanza, verdad y la convicción inquebrantable de que la justicia, el derecho a la autodeterminación y la libertad prevalecerán para todos los pueblos que se resisten a ser borrados por la barbarie imperialista y colonial. Para Palestina por siempre, este ha sido el comentario de Eduardo Asfura. La querida cantautora nacional Evelyn Cornejo escribió esta canción para Palestina. Yo no sé ni cómo empezar, no hay palabras para escribir, así que les voy a contar lo que dijo antes de morir el periodista palestino Anafal Sharif. Anafal Sharif. Sepan que Israel ha logrado matarme, y ahí es donde está la obscenidad, porque en Gaza ya no se vive, se espera la muerte en Gaza y se escribe la despedida. No olviden a Gaza, no olviden a Gaza. De tanta muerte horrorizada, de verlos mutilando niños con su tecnología avanzada, tantos líderes mundiales incapaces de detener, incapaces de condenar. Yo no sé cómo descifrar tanta maldad con su derecho a defenderse. Parlotea al genocida ese, a Palestina envió la muerte, bombardeo, hambre y prisión, con su derecho a defenderse. Parlotea la televisión, la indolencia es un batallón, el silencio otra munición, que disparan a Gaza, que disparan a Gaza, que disparan a Gaza. No olviden a Gaza. Gracias a Terráqueo Restaurant, a El Rincón Árabe y Comercial Pío Nono en Palestina por siempre. Fernando Lagos, eres un tremendo valor en este espacio de derechos humanos, en todo el tema técnico me refiero. A ustedes, agradecerles en Chile y el mundo, y nos quedamos con el Centro de Información Palestina. Un ciudadano chileno fue retenido durante más de 24 horas por Israel cuando intentaba llegar a Palestina. José Nicolás Camis, de origen palestino y con autorización aprobada, fue interrogado, sometido a tratos degradantes y deportado. Israel exige a los chilenos una autorización que ni siquiera garantiza su ingreso, mientras que sus ciudadanos entran a Chile sin trámites adicionales. Frente a esta discriminación, el silencio del gobierno chileno resulta inaceptable.
Más del 93% de las investigaciones por ataques de colonos israelíes contra palestinos terminó sin cargos. En 2026 ya se registraron más de 1.300 agresiones en Cisjordania ocupada. La OLP acusa al gobierno de Netanyahu de garantizar esta impunidad para expulsar comunidades y apropiarse de sus tierras. La justicia internacional exige retirar a los colonos y terminar la ocupación ilegal. China condenó la colonización israelí y reafirmó su apoyo inquebrantable a Palestina. Pekín exige un Estado soberano en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, prohíbe inversiones en asentamientos ilegales y reclama ayudas sin restricciones para Gaza. Una posición política directa contra la ocupación y el intento israelí de despojar al pueblo palestino de su tierra y soberanía. Informó para Centro de Información Palestina y Palestina por Siempre, Florencia Camis. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.